En la clase de hoy vamos a continuar con teoría de números y vamos a ver números primos y números compuestos. En la clase anterior, recuerden que vimos operaciones con binarios, suma, resta, multiplicación y división. Y hoy vamos a ver qué es un número primo, un número compuesto, cómo calcular el máximo común divisor, de la manera, bueno, recordarles de la manera que lo hacíamos en la escuela o en el colegio, que era que ustedes conocen, y también utilizando el algoritmo de Euclides. Bueno, primero recuerdo que es un número primo. Un número primo es un número que posee únicamente dos divisores, que son el mismo y el 1. El primo más pequeño es el 2, que solo tiene dos divisores, que sería 2 y 1, ¿verdad? Otro número primo es el 3, el 5, el 7. Todos estos números que acabo de decir, pues tienen esa particularidad de que solo tienen dos divisores. Un número es compuesto si tiene más de dos divisores. Por ejemplo, el 6. El 6 tiene por divisores al 2. Tengo el 6. El 6 tiene divisores al 2, al 3, al 6 y al 1. O sea que tiene más bien 4 divisores, ¿verdad? El 4 tiene divisores al 1, al 2 y al 4. Tiene más de dos divisores, él es compuesto, ¿verdad? Eso es un número compuesto. Ahora hay un teorema que me dice acerca de los divisores que dividen un número. Dice, si n es compuesto, entonces n tiene un factor primo que no excede a raíz de n. Lo voy a explicar con un ejemplo. Dice, determine si 103 es primo. Y para yo saber si 103 es primo, voy a utilizar el teorema anterior. Porque el teorema anterior dice que si un número es compuesto, entonces tiene un factor primo que no es más grande que la raíz de n. Entonces, si yo quiero saber si 103 es primo, calculo la raíz de 103 y me da 10. ¿Cuáles son los divisores de 10? Son, los números primos menores que 10. Son el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces yo tomo el 103 y lo divido entre 2. No es divisible. El 103 es divisible por 3, tampoco. El 103 es divisible por 5, tampoco. El 103 es divisible por 7, tampoco. Ya no tengo que seguir probando si es divisible, por ejemplo, por el 11, que es primo, porque él, si es primo, ya no es divisible, no es divisible, perdón, si él no es divisible por estos 4 números, ya él es primo. Por eso aquí concluyo, como 103 no es divisible por ningún elemento de P, entonces 103 es primo. Para determinar si 313 es primo, entonces sacamos la raíz de 313. Sacar la raíz de 313 es aproximadamente, vamos a ponerle mejor aproximadamente, 17,69. Entonces buscamos los primos menores a 17. Serían el 2, el 3, el 5, el 7, el 9 no, el 11, el 13 y el 17. Y nos fijamos si 313 es divisible por 2. No, 313 no es par. 313 es divisible por 3, tampoco. 313 es divisible por 5, no, porque no termina en 0 y en 5. 313 es divisible entre 7, tampoco. 313 es divisible entre 11, tampoco. 313 es divisible por 13, no. Y 313 es divisible por 17, tampoco. Entonces eso quiere decir, como no es divisible por ninguno de ellos, entonces 313 es primo. Ya no tengo que seguir haciendo de aquí para allá, porque si estos no son divisores de 313, los que siguen tampoco. Eso es lo que dice el teorema que leí antes. Pongo aquí 313 es primo. Ahora vamos a pasar a ver factorización prima de un número compuesto. Bueno, este teorema lo que me permite es saber que un número compuesto siempre se va a escribir como producto de números primos elevados a la algo, con alguna potencia. El teorema lo que dice es, si n es un número natural con n mayor o igual que 2, si P1 hasta Pk son los factores primos de n, los factores primos, por ejemplo, de
de 6 es 2 y 3, ¿verdad? Entonces, existen enteros, alfa 1 hasta alfa k, únicos, tal que n se va a escribir como un primo a la una potencia, otro primo a otra potencia, y así hasta cualquier primo a la otra potencia. Veamos un ejemplo para que se pueda entender mejor este asunto de factorizar la factorización prima de un número compuesto. Vamos a hacer este número 2. ¿Cómo sé yo cuáles son los factores primos del 48? Bueno, la forma más fácil es tomar el 48 y empezar a sacarle mitad, tercera y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, 48. Mitad de 48, 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Y tercera, 1. Entonces, 48, yo lo puedo escribir como 2 a la 1, 2, 3, 4, como 2 a la 4 por 3. Entonces, noten que estos son los primos y esta es la potencia acá, que están, la potencia alfas que están hablando acá, ¿verdad? En estos dos, este otro ejercicio hay que escribir 7.920 como el producto de sus factores primos. Entonces empezamos a sacarle mitad, 3.960, mitad 1.980 y así sucesivamente. Entonces nos va a quedar que 7.920 es igual a 2 a la 4, porque aquí hay 4, 3 a la 2, 5 por 11, que es esto. Igual hicimos con el 25.200. Empezamos a sacar mitad, después llegamos al punto de que solo ya no tenía mitad, sino tercera, después ya no tenía tercera, sino quinta, y por último séptima. Entonces esto va a ser 2 a la 4, 3 a la 2, 5 a la 2 por 7. ¿Qué fue esto que escribí aquí? Ahora vamos a calcular el máximo común divisor. Les recuerdo qué es el máximo común divisor. Es de los divisores comunes que tiene 2 números o 3 números, el más grande. Por ejemplo, ¿cuáles eran los divisores de 48? Los divisores de 48 sería el 1, ¿verdad? Que siempre va a ser divisor. El 2 de 48 también tiene el 4, 6 por 8, el 7 no, el 8, y así sucesivamente calculamos los divisores de 8. Estos serían todos los divisores del 48 y del 36. Bueno, ¿cuál es el divisor más grande en común que tiene ambos números? El divisor más grande en común sería este, el 2. Ellos tienen más divisores comunes, por ejemplo, el 2, el 4 y el 6, pero el más grande de ellos es el 12. Por tanto, el máximo común divisor de 48 y 36 es 12. Otra forma de calcularlo es así. Digamos, ya esta es la forma en que lo calculamos más bien, porque sacando divisores se nos hace muy grande. Entonces, sacamos mitad de 48, 24, mitad de 36, 18, mitad de 24, 12, mitad de 18, 9. Ahora ya no tiene mitad. Digamos, el 12 sí tiene, pero el 9 no. Entonces sacamos tercera. Porque 12 tiene tercera que es 4 y 9 tiene tercera que es 3. Ya no puedo sacar tercera, pero 4 no tiene. Y puedo sacar mitad, pero 3 no tiene. Entonces termina ahí. Y el máximo común divisor sería la multiplicación de ellos. 2 por 2, 4 por 3, 2. Ese sería el máximo común divisor. Es el mismo procedimiento que tendremos que hacer aquí. Qué bonitos son los ejemplos cuando... Ahora vamos a ver este teorema que dice que si A, B y Q y R son enteros con B mayor que 0 y R entre 0 y B, tales que A es igual a B por Q más R, entonces el máximo común divisor, lo voy a poner aquí con otro color, de A y B, o sea, el máximo común divisor de estos dos es igual al máximo común divisor de estos dos, ¿verdad? Y en realidad esto es la división de A entre B, que da cociente Q y residuo R. Entonces, el máximo común divisor entre A y B es el mismo máximo común divisor entre estos dos, es el mismo máximo común divisor que entre B y R. Y a partir de ahí, entonces ya se puede hacer el algoritmo de Euclides. Porque el algoritmo de Euclides lo que permite es calcular el máximo común divisor haciendo divisiones sucesivas. Vea que aquí dice
bueno, tengo que B divide a A, está la introducción, pero bueno, aquí la parte importante dice que B, A es igual a B por Q sub 0 más R1. Y después toma B y lo divide entre R1. Por eso da Q sub 1 más R2. Pero yo creo que es más fácil explicar este algoritmo de Euclides, que es para calcular el máximo común divisor, con un ejemplo. Entonces, mejor vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo, como les decía. Dice, usa el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor de 1281 y 243. Entonces, lo que me dice el algoritmo es que yo tomo el 1281 y lo divido entre 243. Cuando yo lo divido, me da cociente 5 y residuo 66. Recuerden que el máximo común divisor de estos dos es el mismo de este y de este. Entonces, por eso yo voy y divido otra vez estos. Divido 243 entre 66. Me da cociente 3, residuo 45. Recuerden que el máximo común divisor de este y de este es igual que el de 66 y 45. Entonces tomo el 66 y lo divido entre 45. Da cociente 1, residuo 21. ¿Okay? Igual, máximo común divisor de 66 y 45 es el mismo de 45 y 21. Entonces ven cómo llevo cadena. Estos dos es igual que estos dos. Entonces, estos dos es igual que este. Y así voy. Ahora, tomo el 45, lo divido entre 21, da cociente 2, residuo 3. Y por último hago 21 entre 3, da residuo 0, cociente 7. Cuando da residuo 0, el procedimiento termina ahí. Y el máximo común divisor es el último residuo no nulo, que es lo que decía aquí. El R sub n, este es el residuo 0, este es el último residuo no nulo. El máximo común divisor sería 3. El máximo común divisor de 1281 y 243 sería 3. Ahora, con respecto al mínimo común múltiplo, bueno, tiene alguna semejanza en el cálculo que con el máximo común divisor. El mínimo común múltiplo, como la palabra lo dice, es el mínimo, o sea, el más pequeño de los múltiplos, ¿verdad? Entonces, yo calculo, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 12 y de 15. Entonces, por ejemplo, el de 15. Pongo aquí todos los múltiplos de 15. Y aquí todos los múltiplos de 12. Ellos coinciden, ¿verdad? Por ejemplo, va a coincidir, vamos a ver, coincide el 60 y el 120. Pero como es el mínimo, o sea, el más pequeño, entonces el mínimo común múltiplo de 12 y de 15 es 60. Hay más múltiplos en común, pero el más pequeño de ellos es el 60. Ahora, ¿cómo calculo? Hay un teorema que me relaciona el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor. Y dice que el mínimo común múltiplo es igual a A por B, ¿verdad? El mínimo común múltiplo de A y B es A por B dividido entre el máximo común divisor de A y de B. Entonces, si nosotros quisiéramos, digamos, usar ese teorema para calcular el mínimo común múltiplo de 12 y de 15, sabiendo que el máximo común divisor de 12 y de 15 es 3, entonces el mínimo común múltiplo de 12 y de 15 sería 12 por 15 dividido entre el máximo. Y el máximo es 3. Entonces esto va a dar 12 por 15 dividido entre 3, 60.